Este dibujo, dentro de lo que es un dibujo de contorno en AutoCAD 2D, representa un cierto grado de dificultad media porque hay una combinación de entidades, pero sobre todo hay que aprender a leer la información que se da en la figura. La figura no es del todo clara, pero tiene algunos detalles como las cotas, y podemos apreciar, digamos, algunas otras medidas que generalmente están todas dadas en el plano, pero que si no nos dan tenemos que deducirla a partir de cuentas que hacemos en él. Vamos a empezar dibujando dos líneas de centro a cualquier posición, por ejemplo acá, y empiezo a dibujar, por ejemplo, la parte inferior y voy ascendiendo. Entonces, por ejemplo, de acá hasta la base esta tengo un desfase de 100, o sea, mi línea central me marca a 100 la base del vástago del robinete de la canilla. Entonces pongo desfase 100 unidades de dibujo y ya tengo ubicado, digamos, la base de la división del robinete con lo que es el resto de la canilla. Luego tengo 20, aprovecho este y pongo 20 unidades de dibujo para arriba. A continuación tengo esta distancia que es 80, pongo 80, que va a ser el centro del círculo. Entonces, por ejemplo, extiendo, voy a dibujar un poquito más abajo, desplazo todo este dibujo que he hecho un poquito más abajo, a esta altura, como para que quede más o menos igual con lo que tengo en el dibujo. No está exactamente igual, pero bueno, ahí está. Entonces, alargo hasta acá, y ahí voy a hacer el centro del círculo en la intersección, digamos, de ambos rectas, con radio 40, perdón, diámetro 40, y ahí está. Luego voy a hacer, digamos, la mariposa para girar la canilla. En este caso está a 140 del centro, quiere decir que hay 70 de un lado y 70 del otro. Hago un desfase a 70 unidades de dibujo hacia la derecha, y después tengo acá 20 unidades de dibujo, con lo cual del centro van 10 para arriba, desfase de vuelta, desfase, 10 unidades de dibujo y voy para arriba. Entonces, por ejemplo, dibujo desde esta línea perpendicular a esta otra y en la intersección del círculo con la línea central, y ya tengo la mitad, digamos, del dibujo hecho. Esto puedo borrar y me va a quedar hacer la simetría. Entonces llamo a espejo, simetría, ¿sí? Simetría, designo los objetos a copiar, son estos dos, concentro en este punto y por ejemplo en este otro punto, y ya me queda la figura. Luego hago la copia espejo de esta mariposa entre el centro, por ejemplo, y el punto medio. Está bien, no hay problema. Entonces me queda exactamente igual la mariposa de un lado que del otro. Luego tengo digamos, el cuello, que mide 20 en total, con lo cual tengo un desfase de 10 para un lado y 10 para el otro. Ahora aprovecho y corto, con recorta, el círculo y las líneas rectas van a ser los bordes, elimino esto otro y elimino la línea central del arco. Ya tengo prácticamente la primera parte del dibujo realizada. Borro esta línea, no me sirve de mucho, esto tampoco ya, entonces va quedando más limpio el dibujo. Esta va a ser la línea central de la figura, así que no la voy a borrar. Luego tengo un ancho en la base de este cuello de 60 y luego otro de 80, entonces tengo 30 y 40 de ambos lados. Pongo desfase, dijimos 30 para un lado, desde este centro hasta acá, y luego 40 desde este centro hasta acá. Luego recorta, por ejemplo, tengo que recortar, este va a ser un borde, este va a ser otro, este va a ser otro. ¿Qué recorto? Puedo recortar, por ejemplo, esto de hacia afuera. Si me equivoco como ahora, pongo deshacer, recortaría en este caso, a ver qué me sirve de recortar. Para acá tengo que prolongar,
creo que elegí mal los bordes. Entonces escapo, vuelvo a decir recorta, voy a recortar, digamos, la exterior, esta de acá, entre estos dos, esta va a ser una, esta va a ser otra. Entonces tengo, esto se va, ok, correcto, esto se va también, me corté, esto se va, y esto se va, y acá también se va, y ahí estamos. Entonces ya me queda prácticamente resuelto. Corto acá para hacer simetría, me queda prácticamente listo. Cortaría este otro borde, ahí está ya quedando bastante limpio. Hago simetría, entonces simetría, esto de acá, y también copio esta línea por, me va a servir, entre el centro, por ejemplo, y perpendicular, voy a poner a esta línea que es la línea central de la figura. Ya tengo prácticamente la parte superior de la pieza realizada. Ahora tengo que ubicar esta posición horizontal para poder hacer un empalme, y lo ubico a partir de esta línea que es la línea central de puntos dibujada acá en la figura. Entonces ahí estoy a 60 y a 80. Tengo entonces un desfase de 30 y de 40 para la parte superior. Luego tengo desde este centro hasta este borde 150 y hasta afuera 170, es decir, de esta línea de centros voy a tener 150, por ejemplo, para este lado, y 20 más para el lado derecho. Extiendo o alargo, digamos, hasta acá el superior, y alargo hasta acá el inferior. No me hace falta alargar completo, ya lo tengo. Bien, ahora vamos a apelar para recortar la parte superior y que me quede esta parte limpia. Entonces recorta, elijo estos tres bordes, elimino esto y elimino estos dos, y ya está, rapidísimo. Entonces acuérdense que esta es la línea central de la figura, y esta también. Quizás convendría, en realidad no conviene ahora cambiarle el color ni la línea de trazo, porque cuando yo hago desfase copia exactamente la entidad con las propiedades que tiene, así que las dejo tal cual está. Entonces ahora llamo a empalme, que me va a hacer un cruce con un radio entre dos líneas abiertas. Empalme, estoy escribiendo mal, radio, le declaro, fíjense que el radio acá es 50, le pongo radio 50 y me pide qué entidades quiero empalmar, esta y fíjense esta, y ya directamente me va a recordar y me va a dejar configurada la parte curva de la parte superior derecha de la figura. Por otro lado, acá tengo un radio pequeño que, si bien no está aclarado, la diferencia entre estos dos me da 10, la mitad por lo menos es 5, así que le vamos a poner un radio 5. A ver, empalme, radio 5 entre este y este, y ya quedó. Bien, ya va quedando la forma más o menos como quiero. Puedo hacer una simetría de esto, ya lo tengo, entonces esta parte superior la puedo copiar. Simetría, acá, entre este punto y ya me queda la forma de la figura prácticamente del lado derecho terminada. Entonces recorto acá abajo, y ya me quedó prácticamente lista de este lado. Ahora vamos a encarar la parte del lado izquierdo. Para eso me tengo que fijar, tengo un empalme de radio 50, inmediatamente otro empalme de radio 80, y tengo una distancia, digamos, acá final recta, es decir, tengo un doble arco que está separado de esta distancia, tengo que ver qué cantidad. Esta distancia me dice que está ubicada del centro a 80, quiere decir que del centro hay 40 más este radio acá son 50, 90 más, digamos, el centro de ese coincide justo con el final, 90 más 80 me da 170 a este borde, ¿sí? Quiere decir 90, 110, 170, coincide con esta medida de la parte inferior. Con lo cual, tomando la línea de centro, si yo recuerdo es esta, de fase, le marco 170 ya,
y lo pongo acá. Ese es mi final de la figura, ¿sí? Pero tengo también ahí, entonces a 90, digamos, el punto de cruce de los arcos, pero también a la misma altura, fíjense que esta otra línea recta que tengo acá. Con lo cual, para trabajar esto, traigo una línea, la prolongo desde acá, y ahora voy a empalmar este segmento con un radio de 50. Entonces pongo empalme, radio 50, y empalmo esta figura, esta línea con esta otra, y me queda ya la parte curva. Por último, empalmaré este segmento horizontal. Quizás no me conviene, porque en realidad acá no hay un segmento horizontal. Si yo analizo, lo puedo borrar y puedo poner un empalme de radio 80 entre esta curva y este segmento recto. Entonces pongo empalme, radio 80 entre este segmento y este segmento. Y ya solo AutoCAD, si calza muy bien, me deja dibujado el contorno. Por último, tengo una distancia desde el final del arco, digamos, a 20, desfase 20 para abajo, y ahí tengo el final de la pieza. Borro, recorto acá y ya me queda la figura. Luego tengo una separación de 60 y lo coloco hacia otro costado y ya me queda prácticamente listo. Ahí alargo el segmento recto y me queda listo ya la parte inferior. Me queda lo último, que es este tramo, que lo tengo que analizar un poco para poder ejecutarlo. Pero para empezar tengo que acá voy a tener un círculo a la misma altura que la línea horizontal de radio 30, con lo cual puedo prolongar, por ejemplo, para empezar, o puedo trazar una línea separada para que sea una entidad distinta y que me cruce la línea central, acá. En ese punto, en el cruce de ambas rectas, ahí entre estas dos, voy a trazar un círculo de radio 30, bien digo, en la intersección. Entonces radio 30, ya lo tengo. Luego corto, para dejar un arco, como queda acá, o recorta, y me queda solamente ya medio círculo. Ahora puedo borrar esta línea auxiliar, porque era una línea auxiliar, y puedo empalmar, por ejemplo, con el mismo radio de acá, que es radio 20, de este otro lado. Por ejemplo, entonces empalme, radio 20, y entre este y este ya me queda el empalme listo. Me quedará este último segmento para resolver, que son una parte horizontal y dos empalmes de radio. Acá yo tengo el empalme de radio, como dijimos, está a la misma altura de esto, con lo cual puedo trazar desde acá una línea horizontal. Puedo hacer de nuevo empalme, ya tengo el radio grabado, que es de 20, entre este objeto y este objeto, y ya me queda listo. Y el último empalme de radio 80 menos 60 sigue siendo de radio 20. ¿De dónde sale este número? El exterior era 80 menos los 60 del ancho, me queda 20. Entonces este es un empalme de radio 20. Termino acá la figura. Bien, ya está prácticamente lista. Lo único que terminaría para recortar la parte superior, esto. Fíjense que como acá no lo toco, tengo que elegir el otro porque no son exactamente, no está cortando, digamos, en la entidad. Entonces la corta, elijo este borde y queda cortado. Por último, voy a hacer, digamos, lo que me pide acá. Voy a hacer un desfase a la mitad. Como esto está a 60, tengo que hacer un desfase hacia adentro de 30 del arco que tengo acá, y luego lo prolongo con una línea recta perpendicular a este punto. Luego recorto lo que me sobra de la línea horizontal y recortaría, a ver, llego hasta, extiendo hasta la parte, siempre salgo 5 milímetros o 5 unidades, perdón, de dibujo afuera del contorno para indicar línea de centros. Entonces voy a hacer un desfase a 5 del arco este que tengo acá, extiendo acá, borro lo que no me sirve y acá hago exactamente lo mismo, desfase a 5 de esto acá, de esto aquí y de esto acá. Entonces ya tengo prácticamente terminada la entidad. Alargo esto acá
largo esto acá, borro estas dos, ya no me sirven, y por último recorto en este punto el segmento que no me sirve, borro lo que no me interesa y transformo, como hicimos hasta ahora, las líneas de centros con un tipo de línea distinto. Por ejemplo, ya está precargado AutoCAD ISO 08W100 y además le pongo un color distintivo para separarlo del resto. Y ahí quedó mi figura tal cual ha sido planteada en el ejercicio.